19.000 millones de lempiras para rescatar la estatal o medio aliviar este tema, y 4.000 millones de lempiras se mencionan para pago de prestaciones de gasto. Si lo vemos desde la perspectiva de la energía eléctrica, sin duda es necesario una mayor inversión. El problema es que estamos haciendo las cosas al revés, es decir, aprobamos un presupuesto sin tener por lo menos público cómo va a ser utilizado, dónde está la estrategia de esos recursos a la energía. Es decir, se ha hablado de algunos proyectos de energía, pero es como que a mí yo solicite 100 millones, pero solo comience a decir que lo voy a ocupar para esto y aquello. Tiene que estar los estudios de factibilidad, por ejemplo, de esos proyectos, los estudios de viabilidad, el impacto ambiental, lo que tiene que ver, que la Secretaría de Finanzas de una u otra forma tiene sus matrices, por ejemplo, de la inversión pública. En este caso, si esos 16.000 millones van para energía, debe de contener todos esos estudios y cuál sería entonces el beneficio al Estado y la recuperación del subsector energético público. Entonces, también entran elementos de los pasivos laborales que hay que solventar. Claro, hay unos que dejaron amañados, vamos a decirlo de manera popular, al finalizar el gobierno, que son estas últimas contrataciones o asignaciones, pero también hay gente que tiene 8, que estuvieron los 2 años mínimo de Juan Orlando Hernández y esos son 8 años de pasivos, entonces son también cantidades millonarias, aparte de los funcionarios, vamos a decirlo entre comillas, de alto nivel, que se adelantaron ante la derrota electoral en diciembre, enero, a tramitar sus prestaciones. Apenas dieron los primeros resultados electorales y eso hubo funcionarios, por ejemplo, la señora de Van Provi, que se fue con una cantidad millonaria porque también ganaba alrededor más de 200.000 lempiras y así algunos funcionarios ya adelantaron las prestaciones que también abonó a esta quiebra del Estado. Una contradicción que veo yo es que dicen que eliminaron varias instituciones porque hacía duplicidad de funciones. Sin embargo, se incrementa el presupuesto y esos recursos que estaban utilizando por esa duplicidad, ¿dónde están destinados según el análisis? Bueno, usted toca un punto de suma importancia porque la esperanza era que ante la reestructuración gubernamental, secretarías, masa burocrática, salarios, reducción de los grandes puestos, la esperanza, o por lo menos la lógica, era disminuir el presupuesto, no incrementarlo. Claro, hay cierta justificación de que hay que devolverle cierto bienestar a la población, que hay que montar la red solidaria, hay que tener temas de mayor inversión en salud, y eso está bien, necesitamos la reapertura, por ejemplo, de las escuelas, pero no va a ser en el corto tiempo. Posiblemente lleve un año reacondicionar las escuelas para la reapertura de las mismas y será hasta el próximo año, pero para eso hay que tener un plan, una estrategia nuevamente. Entonces, incrementar presupuestos en red solidaria, en salud, en educación, se necesita saber dónde van a ser invertidos. No solo es la fuente de los deseos. Y cierro con, sin duda la esperanza era un menor presupuesto. Lo que se necesitaba era una reasignación, como usted lo ha mencionado. Si hay instituciones que tienen duplicidad de funciones, al momento de fusionarlas o eliminarlas como INVES y fortalecer otras, como por ejemplo INSEP, si es tema de infraestructura productiva, es necesario que existiese pues esa disminución o por lo menos no tocar el presupuesto, porque los recursos, por ejemplo, que Inves manejaba, creo que si no mal recuerdo el presupuesto 2022 aprobado el año pasado eran alrededor de 6.000 millones, entonces esos 6.000 millones, si se elimina Inves, debieron fortalecer INSEP o el FISH, por ejemplo. Entonces, usted no ha tocado el presupuesto, pero cuando se habla de 51.000 millones de lempiras, no es una cantidad, es un 16%. Y vuelvo con lo que inicié, que era las perspectivas económicas no son alentadoras. Hay un menor crecimiento económico, hay una mayor inflación, hay una menor expectativa de exportaciones.
Entonces, no estamos siendo coherentes con esa realidad económica. Claro que hay que apostarle a la recuperación de la población, tener un ascenso social, disminuir la pobreza, pero creo ya de manera muy personal que no es dando una gran cantidad de recursos a la economía, porque eso también, como se habla en la teoría, genera inflación. Entonces, posiblemente cuando comience a circular esta cantidad de dinero en la economía, lo que vamos a ver, como ha sucedido en países que no controlan su masa monetaria, su emisión de dinero, es una inflación tremenda y posiblemente llegue a más del 10%.